Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Ave María. En este segundo día de la novena al Espíritu Santo, meditaremos sobre los sacramentos, que son los medios mediante los cuales Dios nos santifica. Y meditaremos también sobre cómo nosotros nos hemos de disponer para recibir esta gracia del Espíritu Santo que se nos da en los sacramentos. Y lo haremos partiendo de dos textos. El primero de la Sagrada Escritura y el segundo del Magisterio de la Iglesia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, se nos narra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. El segundo texto es del Papa Pío XII, que en el número 21 de su carta encíclica Aurietis Aquas nos dice: del corazón traspasado del Redentor nació la Iglesia, verdadera dispensadora de la sangre de la redención. Y del mismo fluye abundantemente la gracia de los sacramentos que a los hijos de la Iglesia comunican la vida sobrenatural. De este simbolismo, el doctor común, Santo Tomás de Aquino, escribe: del costado de Cristo brotó agua para lavar y sangre para redimir. Por eso, la sangre es propia del sacramento de la Eucaristía, el agua del sacramento del bautismo, el cual, sin embargo, tiene su fuerza para lavar en virtud de la sangre de Cristo. Como ayer, vamos a dividir esta meditación en dos breves puntos. En el primero, meditaremos en qué son los sacramentos, esta fuente de gracia que Dios nos regala. Y en el segundo punto, meditaremos sobre cómo nosotros nos hemos de disponer para recibir la gracia de los sacramentos. Primer punto: ¿qué son los sacramentos? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1131, nos enseña: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Los sacramentos nos dan la gracia, nos dan la vida divina.
dice el Catecismo de la Iglesia. ¿Y cómo puede ser eso? Ayer decíamos que somos redimidos del pecado y participamos de la gracia y de la vida divina gracias a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo entonces nos enseña el Catecismo que es mediante los sacramentos, gracias a los cuales tenemos la vida divina? Pues precisamente porque ha sido el mismo Cristo quien en su Iglesia, que es como su prolongación, ha querido instituir estos signos para que mediante ellos se actualice en la liturgia la ofrenda que Él ha realizado al Padre por la remisión de nuestros pecados. Podríamos decir que la acción salvadora de Cristo está terminada en sí misma, pero debe aplicarse a cada hombre. Por eso, Jesucristo, en su Iglesia, ha querido instituir los sacramentos para que, mediante ellos, llegara a nosotros, se nos aplicara a nosotros la acción salvadora de Cristo, que se hace presente en cada sacramento, en los actos litúrgicos, para que nosotros seamos santificados. Este es el misterio del amor y de la misericordia de Dios, que en los sacramentos se nos hace presente con su acción salvadora. Porque, como decíamos ayer, no es que sea una repetición, una imitación de la ofrenda de Cristo al Padre, sino que en cada sacramento Cristo se hace presente con su acción salvadora, con su única acción salvadora, para que yo me aproveche del amor y de la misericordia de Dios. Es muy importante subrayar esto, muy importante entender que los sacramentos han sido instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia como canales, como medios de santificación queridos por Él. Y cómo esos signos instituidos por Cristo no solo significan la gracia que Cristo nos quiere dar, sino que la dan realmente, realizan las gracias en nuestra alma. Y digo que es muy importante subrayar esto, porque hoy en muchos grupos eclesiales hay como la enseñanza o la falsa enseñanza de que recibimos la gracia y la misericordia de Dios a través de no sé qué eventos, no sé qué sentimientos, no sé qué experiencias, no sé qué iluminaciones, que pueden realmente existir y que pueden ser gracias extraordinarias que Dios puede regalar a una determinada persona, a un determinado grupo de personas. Pero los medios que Dios ha establecido para regalarnos la gracia que Él nos ha obtenido con su muerte en la cruz son los sacramentos, establecidos, instituidos por Él y confiados a la Santa Madre Iglesia. Así pues, la Iglesia Católica debe ser entendida como la prolongación del mismo Cristo, la que con su poder hace presente la ofrenda de Cristo al Padre por nuestra salvación. Y los sacramentos son como esos 7 canales, esas 7 tuberías, a través de las cuales nos llega el amor y la misericordia que Él nos ha ganado en la cruz. Los sacramentos serían como los besos de Dios, como el toque de Dios. En el sacramento Dios me asegura su poder misericordioso y su gracia santificadora. Y Dios los ha establecido sabiamente como 7 sacramentos que nos acompañan a lo largo del camino de la vida cristiana como presencias eficaces de Dios en nuestra vida. Es muy hermoso meditar en los sacramentos como los besos de Dios, los toques de Dios. Dios se acerca a mi alma y la besa,
la toca misericordiosamente. Nacemos en los inicios de nuestra vida y nos regala el bautismo, la confirmación que nos da ese rango de ser sus apóstoles y sus soldados, el gran regalo de la Eucaristía en el que se nos da Él mismo, no solo su gracia, sino Él mismo. Nos caemos, el sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Estamos enfermos, viene Dios a darnos su beso con la unción de los enfermos. Queremos formar un hogar, una familia cristiana. Está el regalo del matrimonio. Por último, el hermosísimo sacramento del orden sacerdotal. En fin, queridos hermanos, pensemos en este misterio grande de la Iglesia, en este misterio grande de los sacramentos. La Iglesia como un canal, como una tubería que brota del corazón de Cristo traspasado en la cruz, como hemos leído en el Evangelio. Y esa gran tubería, ese gran canal que es la prolongación de Cristo, que es la Iglesia, que es el gran medio, el gran signo que Cristo nos ha dejado. De ella brotan otras 7 tuberías, otros 7 canales, que son esos 7 sacramentos, que son los medios por los cuales, junto con la oración, se nos regala la gracia divina, se nos regala la vida divina. Los sacramentos, en definitiva, son ese beso de Dios, ese toque de Dios, que al regalarnos su gracia nos quiere hacer más suyos, nos quiere meter más dentro de su misterio de amor. Por eso yo les animo a todos ustedes que al acercarse al sacramento, principalmente los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, que son los que recibimos más frecuentemente, digamos aquella hermosísima jaculatoria que enseñaba el padre Juan Antonio Segarra: Espíritu Santo, entrégame al Padre en el corazón del Hijo. Espíritu Santo, entrégame al Padre en el corazón del Hijo. Esa es la dinámica de los sacramentos, que junto con Cristo nos entreguemos al Padre, como decíamos ayer, para conformar toda nuestra vida según el querer de Dios. Pues al ir a recibir los sacramentos, digámoselo así al Espíritu Santo y dispongámonos de esta manera, diciendo con todo nuestro corazón y con toda la humildad posible: Espíritu Santo, entrégame al Padre en el corazón del Hijo. Y esto ya nos da paso para pasar al segundo punto de la meditación, que hemos dicho cuáles son las disposiciones que nosotros hemos de tener para recibir la gracia y el amor del Espíritu Santo en esos sacramentos que Cristo ha instituido en su Iglesia. Y para ello me voy a valer de un texto muy hermoso de San Juan de Ávila en su pequeño tratadito llamado Libro del Espíritu Santo. Y les contaré una anécdota que me sucedió cuando estaba de misiones en Perú. Subí a un transporte público, allí le llaman la combi, se llamaría el taxi, el autobús. Era un vehículo donde entraban unas 20-25 personas y yo me dirigía a dar clase a un colegio y por la tarde tenía un retiro a unas religiosas y estaba en la combi, sentado, preparándome la meditación, la plática que tenía que dar yo esa tarde. Y estando así, subió a la combi, subió al vehículo, subió al transporte público, el miembro de una secta vegetariana que empezó a predicar sobre la necesidad de rechazar el comer carne para agradar a Dios. Y manipulando a la gente sencilla y usando de una manera torcida la Sagrada Escritura, intentaba convencer a las personas que le escuchaban. Pues bien, se dio un hecho providencial porque en aquel momento, sentado en la combi, yo estaba leyendo ese pequeño librito
de San Juan de Ávila para prepararme las charlas de meditación y la plática que tenía por la tarde, y justo en aquel momento leí esta frase de San Juan de Ávila: el Espíritu Santo come carne. Me hizo tanta gracia que el santo dijera eso, que levantándome de mi asiento, refuté con argumentos de la Sagrada Escritura y del sentido común las tonterías que estaba diciendo aquel improvisado predicador. La historia terminó que cuando yo llegué al colegio al que iba a impartir clase y bajé del vehículo, el predicador, que había quedado abochornado por mis razones, quiso perseguirme y quererme convencer con folletos, con explicaciones, con discursos falaces. Bien, vamos a ver pues qué nos dice el santo doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, en ese pequeño librito, en un capitulito que lo titula Disposiciones para recibir al Espíritu Santo. Unas disposiciones que nosotros hemos de tener, como nos recordaba el Catecismo, para que la gracia que el Señor nos regala en los sacramentos dé fruto en nuestras almas. Y el santo de Ávila lo divide en 3 sencillos puntos. Hay que llamarle al Espíritu Santo, hay que prepararle la casa y tercero, hay que prepararle la comida. Primero, hay que llamarle, es decir, hay que desearle. Es decir, tenemos que acompañar la recepción de los sacramentos con una oración fervorosa, humilde, confiada. Eso significa llamarle, desearle. Dice San Juan de Ávila: no vendrá el Espíritu Santo a ti si no tienes hambre de Él, si no tienes deseo de Él. Y los deseos que tienes de Dios, aposentadores son de Dios. Y señal es que si tienes deseos de Dios, presto vendrá a ti. No te canses de desearlo, que aunque te parezca que lo esperas y no viene, y aunque te parezca que lo llamas y no te responde, persevera siempre en el deseo y no te faltará. Hermano, ten confianza en Él, que aunque no viene cuando tú le llamas, Él vendrá cuando vea que te cumple. Porque debes, hermano mío, asentar en tu corazón que si estás desconsolado y llamas al Espíritu Santo y no viene, es porque aún no tienes el deseo que conviene para recibir tal huésped. Y si no viene, no es porque no quiere venir, no es porque lo tiene olvidado, sino para que perseveres en este deseo, para que perseveres en esta oración y perseverando, hacerte capaz de Él, ensancharte ese corazón, hacer que crezca la confianza que de su parte te certifico que nadie lo llama que se salga vacío de su consolación. Esa es la primera disposición, el desearle, el llamarle. ¿Ya hacemos oración, intimidad con el Señor todos los días? Yo pregunto, ¿ya buscamos desconectarnos de todas las cosas y centrar nuestro corazón en Él? ¿O hacemos la oración de manera muy rutinaria, como para cumplir y salir del paso? ¿O caemos en el error de decir muchas palabras, proferir muchas palabras, cuando el Señor lo que quiere de nosotros es un silencio, un amor, una palabra sencilla, un fiat, un estar ahí con Él, un desearle con la mirada del corazón? En fin, queridos hermanos, acompañemos la recepción de los sacramentos para que la gracia del Espíritu Santo pueda venir a nuestra alma. Acompañemos los sacramentos con la oración, con el deseo ferviente de que el Señor esté a nuestro lado. La segunda disposición, dice San Juan de Ávila, es
prepararle posada, prepararle morada. ¿Y qué significa eso? Significa limpiar nuestro corazón, tener nuestro corazón limpio de todo afecto desordenado, de todo apego a lo que no sea Dios, incluidas las cosas buenas, porque muchas veces lo que nos detiene en nuestra entrega al Señor, y por eso los sacramentos no dan el fruto esperado, es que no acabamos de desapegarnos de las cosas y muchas veces, inconscientemente, tenemos a las cosas como pequeños ídolos, y caemos en una especie de idolatría de las cosas, por muy buenas que sean, y eso hace que nuestro corazón no sea pura y enteramente para el Señor. Por eso dice San Juan de Ávila: limpia tu corazón, prepárale posada. Leo a San Juan de Ávila: celosísimo es el Espíritu Santo para darte a ti a entender, hermano, que tienes puesto tu amor, por ejemplo, en el confesor, aunque es bueno, y en el predicador, que te da buenos consejos y consuelos, pero tienes puestos los ojos en él, en el predicador, en el confesor, y no en el Señor. No vendrá el Espíritu Santo hasta que quites el amor demasiado de las criaturas. El Espíritu Santo a solas quiere estar contigo. Oh, Padre Ávila, es que mi confesor, es que mi predicador es un santo y me guía por el camino de Dios y me esfuerza en los trabajos de la vida cristiana. Más santo era Jesucristo y aún le hizo estorbo al Espíritu Santo. El siervo de Dios, el confesor y el predicador, no han de ser para ti estorbo para el Espíritu Santo. Ha de ser una escalera para que tú subas a Dios. El amor, aunque no sea malo, si es demasiado, estorba. No te haría daño si tú supieses usar de él. Lo que amares en el confesor y en el predicador sea por Dios y en Dios. Padre Ávila, ¿en qué veré cuándo es amor de Dios? Cuando mucho quieres a uno. Si cuando te lo quita Dios de delante o permite que se aparte de ti, si entonces no pudiere tanto el amor que te perturbe el servicio de Dios, quiero decir, que no sientas tanto la partida, que te desasosiegue el corazón y te lo traiga alborotado, que te quite tus buenos ejercicios. Si esto no hay, de Dios es el amor. Una poquita de pena es una cosa natural, pero mucha pena, eso no es tan bueno. Si estas moticas hacen estorbo al Espíritu Santo, ¿qué harán los malos pensamientos deshonestos, las palabras demasiadas y otras cosas de este estilo? ¿En qué estamos? ¿Qué es necesario para que el Espíritu Santo venga a nuestras ánimas? Hermanos, no solo lo hemos de desear, sino que hemos de aderezar la casa limpia. Queridos hermanos, en este segundo punto que nos recomienda San Juan de Ávila, hagamos un pequeño examen de conciencia de cómo están nuestros apegos, de cómo está nuestro corazón, de cómo en nuestro actuar, en nuestro obrar, nos dejamos llevar por el amor a las criaturas o por el amor al Señor. Si hacemos las cosas porque le gustan a Él o simplemente porque me gustan a mí. Hay que preparar ese corazón, hay que limpiar esa casa, hay que aderezar esa posada. El Espíritu Santo reclama de nosotros obras buenas, obras hechas con rectitud de intención, obras buscándole a Él, apegados a Él, amándole en todo y solo a Él y por encima de todas las cosas. Y como tercera disposición y última, San Juan de Ávila nos dice que al Espíritu Santo hay que darle de comer. No solo hay que llamarle, es decir, desearle,
la oración. No solo hay que prepararle la casa, limpiar la posada, es decir, las obras buenas, sino que hay que darle de comer. ¿Y qué significa este darle de comer al Espíritu Santo? Dejemos que el mismo San Juan de Ávila nos lo explique. Dice así: dale de comer al Espíritu Santo y dale a comer tu corazón, que carne come. Pero mira que es carne mortificada lo que el Espíritu Santo come. ¿Qué cosa sería si le pusieses a tu convidado una ave viva? ¿Cómo?, te diría. Quita de allá, que esa ave no es para comer. Me has puesto un pollo, me has puesto una gallina para comer, pero están vivas. Eso no es para comer. Ah, hermano, sube ese corazón al cielo muchas veces y suplícale te lo abrase con fuego de amor. Muerta ha de estar tu carne, castigada y mortificada, adornada con ayunos y disciplinas. Has de estar muerto al mundo, has de tener tu corazón guardado, en Dios tus pensamientos y deseos levantados. Hazte con estos pensamientos y ejercicios como un águila caudal. No descanses hasta topar con este Santo Espíritu. No te asientes ni pongas tus pensamientos en cosas muertas ni bajas. Qué hermoso nos habla el Santo de Ávila. Queridos hermanos, esta es la tercera y última disposición tan importante, junto con la oración y junto con las obras buenas, es decir, junto con el desearle y llamarle y junto con el prepararle posada, hemos de darle de comer al Espíritu Santo. Y lo que come es carne mortificada. Es decir, junto con la oración y las buenas obras, es necesaria la mortificación, la penitencia que tanto pidió la Virgen Santísima en Fátima. Hemos de mortificarnos, hemos de mortificar nuestros gustos, nuestros caprichos, hemos de aceptar las pequeñas cruces de cada día que Dios permite. Y sobre todo hemos de mortificar nuestro yo, nuestro egoísmo. Mortificación de sentidos. Cuántas vanidades escuchamos, cuántas curiosidades queremos ver, cuántas palabras ociosas de las que el Señor nos juzgará, cuántos caprichos, cuántas quejas comodonas, de cuántas cosas nos podemos privar, que sin ser malas, sin ser desordenadas, van acostumbrándonos a ser personas egocentristas, comodonas, que para nada se parecen a Jesucristo. Como diría San Bernardo, si la cabeza está coronada, si la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, está coronada de espinas, ¿cómo puede estar un miembro regalado entre placeres, algodones y comodidades? Cuánta mortificación nos hace falta, hermanos, en tantas cosas, en el comer, en el vestir, en el seguir las modas, en el hablar como hablan los del mundo, en el escuchar canciones mundanas, en tantas perezas y en tantas entregas y generosidades que se quedan por hacer por nuestra flojera, por nuestra comodidad, por nuestro aburguesamiento. Vamos a pedirle pues al Espíritu Santo que en este segundo día de la novena no nos desampare, que nos haga almas eucarísticas, almas que amen los sacramentos como dones que Dios nos da, pero que junto con su gracia nos dispongamos para que esa gracia, para que esos sacramentos den fruto en nosotros como Él lo desea. Que así sea.